buenas tardes a nuestra apreciada audiencia. El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, a través de la red de planetarios de Quintana Roo, les da la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión especial en vivo. Les saluda Víctor Alcerrica, director general del COCUCIT, para dar inicio a una nueva edición del programa Planetario a tu casa en línea. El día de hoy tenemos para todos ustedes, seguidores de las diferentes fanpages de los planetarios y de esta transmisión en general, un invitado que es orgullo de nuestro México, el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química y parte del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Agradecemos de igual manera en forma destacada la presencia del contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, y del licenciado Hernán Herrera Jiménez, director adjunto de Apropiación Social del Conocimiento, quienes también nos acompañan en esta sesión. Antes de iniciar esta entrevista, le cedemos la palabra al licenciado Hernán Herrera, quien presentará una breve semblanza de nuestro entrevistado. El doctor Mario Molina es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, y doctorado en físico-química de la Universidad de California, Berkeley. Es pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Fue coautor, junto con F.S. Rowland, en 1974, del artículo original prediciendo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos, y que les mereció el Premio Nobel de Química. Sus investigaciones y publicaciones sobre este tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas como el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. El profesor Molina y su grupo de investigación publicaron una serie de artículos entre 1976 y 1986 que identificaron las propiedades químicas de compuestos que juegan un papel esencial en la descomposición del ozono de la estratosfera. Subsecuentemente, demostraron en el laboratorio la existencia de una nueva clase de reacciones químicas que ocurren en la superficie de partículas de hielo, incluyendo aquellas que están presentes en la atmósfera. También propusieron y demostraron en el laboratorio una nueva secuencia de reacciones catalíticas que explican la mayor parte de la destrucción del ozono en la estratosfera polar. Ha sido profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la UNAM, de la Universidad de California, Irvine y del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de California en el periodo del 82 al 89. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos y durante 8 años fue uno de los 21 científicos que formaron parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente Barack Obama. Previamente había estado en el mismo consejo del presidente Bill Clinton. El profesor Mario Molina es miembro distinguido de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Mexicana de Ingeniería, entre otras. Por su labor y contribución a la ciencia, ha recibido numerosos galardones, incluyendo más de 40 doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología en el 83, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999, el Premio Nobel de Química en 1995, el Premio Campeones de la Tierra que otorga Naciones Unidas y es el primer mexicano en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Actualmente el profesor Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego como integrante del Departamento de Química y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía, una de las instituciones líderes en la investigación de los fenómenos asociados al cambio climático. En México preside desde 2005 un centro de investigación y promoción de políticas públicas que lleva su nombre, donde realiza estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, particularmente en los campos de cambio climático y calidad del aire.
El doctor Molina ha investigado la química de la contaminación atmosférica en la baja atmósfera y está involucrado en trabajos interdisciplinarios, colaborando con expertos para enfrentar el problema de la degradación de la calidad del aire en las grandes ciudades del planeta, especialmente grupos de contaminantes del aire en zonas urbanas, realizando importantes aportes al conocimiento y la solución de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana del Valle de México. Recientemente, el doctor Molina ha enfocado gran parte de su labor a la política de la ciencia conectada con el creciente problema del cambio climático e impulsando acciones globales a favor del desarrollo sustentable a la par de un desarrollo económico vigoroso. Dicho lo anterior, pasamos a la entrevista. Doctor Mario Molina, para ubicarnos en el contexto de la entrevista que hoy generosamente nos obsequia, sería importante nos ilustrara sobre la solución a la problemática detectada en los años 80 en relación a la disminución de la capa de ozono de la atmósfera, que por la magnitud de sus impactos seguramente generaría daños a la humanidad en general, y que por sus investigaciones se confirmó, así como las medidas para su solución, que fueron de gran mérito y contribución, por lo que finalmente se hizo usted acreedor al Premio Nobel de Química en 1995. Sí, el problema de la capa de ozono, efectivamente, por fortuna, es un problema global que la humanidad sí ha podido resolver. Realmente es el único problema global pues, cuyo enfrentamiento sí ha tenido éxito. Tenemos el otro problema global que es muy importante para la sociedad, que es el de cambio climático. Ese todavía no lo resolvemos. Pero en lo de la capa de ozono, resulta que a través de este acuerdo internacional, el Protocolo de Montreal, pues todos los países del planeta se pusieron de acuerdo para ya no producir los compuestos industriales que son los que estaban causando el adelgazamiento de esta capa que tiene pues nuestro planeta, una capa que está a 15 y 30 kilómetros de altura, sobre todo en la segunda capa que tenemos, que es la estratosfera, y que nos protege de la luz ultravioleta que viene del sol, que puede causar toda una serie de dificultades a sistemas biológicos, inclusive a nosotros en la sociedad, a los humanos, nos puede causar cáncer en la piel. Ahora, resulta que estos compuestos no son naturales, los clorofluorocarbonos, los que causan este problema, aunque, como mencionaba yo, ya no se producen, pero permanecen mucho tiempo en el medio ambiente. Entonces, todavía tenemos hoy en día una buena porción de los compuestos que se emitieron en el siglo pasado. Sin embargo, ya desde finales del siglo pasado, con mediciones que han continuado en este siglo, sí ya está muy claro que se está recuperando la capa de ozono. Inclusive está desapareciendo el llamado agujero en la capa de ozono, que es un fenómeno que ocurre sobre el continente de la Antártida, en el Polo Sur, muy espectacular porque en aquellas alturas donde normalmente hay más ozono, en la primavera, que es cuando empieza a salir el sol en septiembre en el hemisferio sur, empieza a desaparecer y desaparece más del 95% del 98% del ozono natural, precisamente por la presencia de estos compuestos industriales. Pero eso ya se está regenerando. Esperamos que en unas cuantas décadas se regenere todavía más la capa de ozono, pero las mediciones nos indican que es algo que ya se logró. Así es que de ahí la enorme importancia que tiene ese acuerdo internacional, porque nos demuestra que sí es posible que todos los países de nuestro planeta sí se pongan de acuerdo para resolver problemas globales. ¿Y qué entiende uno por un problema global? Lo que sucede es que estos compuestos duran mucho tiempo en la atmósfera, entonces no importa en qué parte del planeta se emitan. No podemos resolver el problema para un país en particular,
sino hay que resolverlo para todo el planeta, porque una vez emitidos estos gases, se mezclan en todas las latitudes, longitudes, entonces no importa en qué país se emitan, y por eso era indispensable pues tener un acuerdo que funcionara, ¿no? En fin, hay muchos detalles científicos muy interesantes. La ciencia está muy, muy clara. Se hicieron mediciones en la estratosfera para demostrar por qué estaba desapareciendo el ozono, etcétera. Hay toda una cantidad de estudios científicos pues, que nos demuestran que en este caso pues sí estábamos en lo cierto y sí hemos podido resolver lo que potencialmente hubiera sido un problema muy serio para la humanidad. Gracias, doctor. Pasando al presente, yo quisiera recordarle a la audiencia que recientemente se han hecho públicos los resultados de investigaciones conjuntas de usted con otros científicos, las que identificaron a la transmisión por aire como la principal fuente de contagio para el COVID-19. ¿Podría usted relatarnos en qué consistieron estos estudios y las recomendaciones resultantes de sus hallazgos? Sí, cómo no. Bien, primero pongo el antecedente que desde hace años hemos estado investigando el impacto de unas partículas muy pequeñas, los que les llamamos aerosoles, el impacto que tienen a la atmósfera y realmente representan la fuente de contaminación que causan, pues que disminuya la calidad del aire, sobre todo en las grandes zonas urbanas, pues de todo el planeta. Pero en sitios como en la zona del Valle de México, donde tenemos 20 millones de habitantes, pues que están en un plano rodeado de montañas, es fácil que se acumulen ahí los contaminantes. Como pasó antes en Los Ángeles, y en Los Ángeles pues, pudieron resolver una buena parte de ese problema de calidad de aire. Nosotros hemos trabajado con los investigadores de Los Ángeles, pero lo hemos aplicado pues a la Ciudad de México y ahora lo estamos aplicando a todas las ciudades grandes en nuestro país. Esas partículas muy pequeñas se producen en parte por el sistema de transporte. Al quemar combustibles fósiles, se producen tanto las partículas directamente y como gases que forman las partículas en la atmósfera. Los motores a diésel los producen más directamente y esto se ve muy claramente por el humo que sale, sobre todo por atrás de los camiones a diésel, pues que son contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pongo todo esto? Porque tenemos ya mucha experiencia con estas partículas diminutas que son pues mucho menores que el diámetro de un cabello humano. Entonces, no las vemos, es un poco como el humo de un cigarro, genera partículas muy pequeñas que lo que vemos es el humo, pero no las partículas. Entonces nosotros, en nuestra comunidad, pues nos dimos cuenta que eso podría estar conectado con la transmisión del virus del COVID-19, del virus pues que está causando la pandemia que tenemos en todo el planeta, ¿no? Porque además pudimos constatarnos de que ha habido algunos experimentos, no muchos, pero sí suficientes, que demuestran que estas partículas pequeñísimas sí pueden estar contaminadas por el coronavirus. Y sabemos, por el problema de calidad del aire, que las respira uno pues muy fácilmente y al respirarlas se meten directamente al sistema respiratorio de la gente, porque no son atrapadas por la nariz o por los ductos que llegan a los pulmones, sino que llegan directamente a los alvéolos de los pulmones. Entonces, sabiendo que se pueden producir estas partículas contaminadas y sabiendo que nosotros normalmente las respiramos, pues nos dimos cuenta de que esa podía ser una manera importante de transmitir este coronavirus, porque hasta hace poco, pues la idea era que se transmitía sobre todo por la gente, pero al estornudar o al toser, que es cuando generamos
gotitas que sí se pueden ver y que son pues muy contaminantes y que ya sea que alguien las respire o que caigan en alguna superficie de plástico, de madera y que la gente toque esa superficie contaminada y luego se toque la cara, esa era la idea de que así es como se transmitía esta enfermedad, pero nosotros, pues con nuestra comunidad y con varios otros grupos, pero nosotros hicimos el anuncio importante ya desde hace tiempo de que había que cuidarse pues de las partículas que se emiten al hablar. No tiene que toser la gente para estar infectando, digamos, sus alrededores. Y de ahí, pues, la necesidad de tener una distancia, una sana distancia para no estar respirando las gotitas, pero los aerosoles, pues, aún con sana distancia se pueden respirar, pero si usa uno un cubrebocas, que no tiene que ser muy complicado, pues eso ayuda de muy buena manera a disminuir la probabilidad de que se contamine uno. Y eso lo hemos visto con estadísticas en otros países, de que en el momento en que el gobierno en algún país impone el uso de las máscaras o de los cubrebocas, sí hay un cambio muy claro en el aumento de infecciones. Entonces, pues esa es básicamente nuestra contribución. Ha tenido muchos de nuestros colegas pues nos apoyan completamente, pero algunos otros insisten en que son las gotitas las que contaminen porque no están familiarizados con estas propiedades pues tan especiales que tienen estas partículas tan pequeñas. Pero en fin, lo que estamos viendo hoy en día, pues que ya muchos gobiernos están pidiéndole a la población que sí se ponga máscaras, porque vemos que eso sí es una manera muy efectiva de disminuir el aumento en la cantidad de infecciones. Así es que esa es la contribución. Pues muy importante hallazgo, doctor Molina, que de alguna manera tiene el antecedente en todo este historial de la química. Exacto. Que está a nuestro alrededor, que respiramos y del cual dependemos. Los gobiernos y los agentes, doctor Mario Molina, económicos, en la casi totalidad de los países, han estado tratando de apresurar la reactivación de las actividades económicas y las interacciones de carácter social y de movilidad asociadas a ellos. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las medidas más importantes que usted recomendaría para que se incorporen a las estrategias de orden general en la llamada nueva normalidad? Sí, aquí lo importante es reconocer que, primero que tener estudios científicos importantes, pues tiene que ser parte de la solución, pero esto pues hay que tratarlo y discutirlo con las personas en el gobierno que son las que pueden imponer ciertas medidas. Y también hay que discutirlo pues con economistas, sociólogos, etcétera. Entonces, el resumen, si lo puedo yo poner de esta manera, en el que están de acuerdo muchos de los expertos, es que es muy importante que se tomen las medidas necesarias para que no siga creciendo el número de personas que se contaminen con este virus, sino que empiece a disminuir. Y una vez que esté disminuyendo, entonces, en la medida en que sea práctico, sí se pueden empezar a limitar esas acciones de los gobiernos y la gente puede regresar a sus trabajos, etcétera, porque una de las grandes dificultades de tomar todas las medidas necesarias, que repito son, pues, guardar una distancia con otras personas, por supuesto usar la máscara y cuando se contamina uno, pues quedarse en casa y tratar de no contaminar sobre todo a las personas de mayor edad que pues tienen más vulnerabilidad para esta enfermedad. Pero si se adelanta, lo que está pasando, ya pasó en Estados Unidos, en varios estados, en muchos estados, se adelantaron y antes de asegurarse de que ya empezara
a bajar el nivel de contaminación, empezaron a abrir, a limitar estos mandatos, como les llamamos, de guardar la distancia. Y eso, pues desgraciadamente, lo que hace es atrasar la recuperación de la sociedad. Entonces, no está funcionando. Si mucha gente se está enfermando, se está muriendo, no progresa la economía. Entonces, tomando en cuenta que es importantísimo que la economía se recupere, de todas maneras, lo que es más atinado es primero tomar las medidas necesarias para que baje la infección, y una vez que se ve que ya se establece esto claramente, entonces sí empezar a abrir la sociedad a que no tenga tantas limitaciones, porque hay muchos trabajos, pues por ejemplo, de gente que en los restaurantes o en algunas fábricas, etcétera, pues que hubo que limitar, porque había que poner a la gente a trabajar en sus casas, y no todos los trabajos se pueden llevar a cabo, pues como evidentemente un restaurante o en un gimnasio o en una peluquería, pues eso no se puede hacer a distancia. En cambio, en muchos otros negocios sí lo hemos podido hacer a distancia, nos comunicamos tal como lo estamos haciendo ahora a través del internet y seguimos trabajando. Pero ¿en qué momento abrir? Y aquí en México, pues se le cambia el color a cada estado o a cada provincia o a cada sitio donde se está midiendo cuál es la velocidad de contaminación, para poder establecer en un momento dado pasar de un color rojo a un color verde para que la gente ya pueda pues ir a trabajar. Pero va a tener que hacerlo con mucho cuidado. Nuestra sugerencia es que aunque vaya a trabajar, siga usando máscaras. Por ejemplo, un supermercado puedes funcionar vendiendo sus productos, pero sin que esté atascado el supermercado, que haya una distancia entre los compradores y que usen máscaras. Pero en algunos sitios donde se vende comida en público, así aquí en México, pues tenemos mercados muy conocidos, es muy difícil poner estas limitaciones porque hay tanta gente que están todos muy cerca de otros y no todos le hacen caso al uso del cubrebocas. Así es que son cosas que los gobiernos tienen que decidir cómo controlar. Ciertamente, doctor, como otros retos que son una amenaza para la existencia de la humanidad. El problema del calentamiento global provocado por el hombre y el consecuente cambio climático, que es sin duda un gran desafío que estamos enfrentando en este ciclo, ha pasado a ser considerado por muchos como una emergencia climática catastrófica. ¿Está usted de acuerdo con este calificativo que pudiera antojarse exagerado? ¿Y cómo considera que se debe enfrentar en el mundo y en México? Sí, yo desde hace años he estado trabajando con colegas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y algunos en México. Y lo que la comunidad científica, los científicos muy conocidos que trabajan en cambio climático, desde hace 2 o 3 años se dieron cuenta de que, bueno, lo que sí sabíamos es que ya teníamos muchos impactos del clima, como lluvias torrenciales y también pues sitios donde dejaba de llover y era difícil producir comida, etcétera, etcétera, sequías y incendios forestales. O sea, y sobre todo, pues, cerca de las costas, estos impactos del mal tiempo que estaban inundando ciudades costeras, pues son muy, muy costosos y pues tienen muchas consecuencias, al igual que ondas de calor. En algunos países, pues, no estaban preparados para tener tales cantidades de ondas de calor y pues por eso ha habido muchos muertos. Pero en fin, repito que esto ya lo sabíamos desde hace varios años, pero la novedad es que estos impactos están teniendo interacciones entre sí. Entonces, lo que ha hecho la comunidad es tratar de evaluar qué es lo que podría pasar en el futuro de nosotros seguir emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático, son los gases que se producen al quemar combustibles fósiles.
petróleo y carbón pues son los más importantes. El gas es parte de eso también. Y entonces pues el mensaje que quiso dar la comunidad científica es que estábamos entrando a una emergencia de cambio climático, que ya no podemos esperarnos otra década sin hacer nada, sino que tenemos ya que empezar en todo el planeta a reducir emisiones en esta década, para que a finales de esta década lleguemos, cuando mucho a finales, al máximo de las emisiones, y después en la siguiente década empezar a reducir las emisiones para que a medio siglo, para el 2050, ya no haya emisiones, sobre todo dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero más importante. Entonces, esto sí es una novedad. Ahora, ¿es exageración? No, según el medio científico, primero se reconoce que el clima es un sistema complejo y que no se puede, digamos, con 100% de certeza predecir qué es lo que va a pasar. Primero depende de pues, qué hace la humanidad, pero inclusive haciendo ciertas suposiciones de cuánto más se va a emitir de gases de efecto invernadero, hay incertidumbres por la complejidad del clima. Y entonces lo que hace la comunidad científica es hablar de probabilidades que es, pues digamos, para comunicarlo al público, se traducen en riesgos. Entonces, lo que nos dice la comunidad científica es que hay un riesgo intolerable de 1 en 3, 1 en 4, que es inaceptable, de que el clima cambie de tal manera que no le estemos dejando la posibilidad a futuras generaciones de tener un nivel de vida, una estabilidad económica, etcétera, como la que tenemos nosotros hoy en día. Les estamos dejando un planeta que sería muy difícil, en el que sería muy difícil que tuvieran una calidad de vida como la que tenemos nosotros, porque habría migraciones en escalas enormes, habría partes del planeta inhabitables en los veranos, etcétera, etcétera. Entonces, la duda es, pues, ¿qué hacemos? Es una posibilidad que algunos consideran, no, pero los combustibles fósiles son tan importantes que pues ni modo, vamos a tener que vivir con ellos. No, lo que han hecho los científicos es trabajar con los economistas y con los científicos ingenieros para sacar nuevas tecnologías. Y la conclusión es importantísima, que es que realmente no tenemos que hacer sacrificios. Tenemos ya suficientes tecnologías para enfrentar pues esta situación extrema de cambio climático sin tener perjuicios, sin tener problemas con el desarrollo económico. Tenemos otros problemas con los que también tenemos que lidiar, que pues todavía hay una buena parte de la población con mucha pobreza. Entonces tenemos que asegurarnos que la economía pueda seguir creciendo para tener cada vez menos gente pobre, que por cierto son los que más sufrirían con estos extremos de cambio climático, ¿no? Entonces, juntando las dos cosas, sí podemos hacerlo si trabajamos juntos en todo el planeta, si usamos nuevas tecnologías como energías renovables, pero posiblemente también energías como la energía nuclear, que en realidad es muy, muy poco peligrosa, porque históricamente pues, se puede comprobar con datos muy, muy explícitos, pero sí dejar de usar carbón como una cosa de urgencia. Eso ya está sucediendo, ya se está poniendo de acuerdo el planeta, pero todavía nos falta mucho. Y dejar de usar petróleo también. En México tenemos que dejar de usar combustóleo, etc. Entonces, lo podemos considerar pues por unos cuantos años con la excusa de no perjudicar a la economía. Pero no, tenemos que empezar a hacer ya planes a largo plazo. Algunos países, como Inglaterra, pues ya tienen planes para electrificar a su transporte, para que ya no haya automóviles o camiones que estén usando petróleo, ¿no? Gasolina o diésel. Así es que, en fin, esa es la situación y los científicos estaban muy conscientes de tratar de no exagerar, pero como que se les pasó la mano cuando se dieron cuenta de que no estaba respondiendo el planeta, pues entonces dijeron, no, pues tenemos que poner esto en la mesa, sobre todo sabiendo que no estamos pidiendo
sacrificios, porque si trabajamos juntos, todas las economías pueden fortalecerse siempre y cuando pues lo hagamos a nivel global. Así es que esa es la situación en la que estamos ahora. Quizá voy a provocar algo que ya usted de alguna manera nos ha mostrado y que pudiera parecer repetitivo, pero que Sí. considero que es importante. Los expertos que como usted siguen este comportamiento del clima y todas las variables de la composición en la atmósfera que pueden estar asociados a ello, nos insisten en que este riesgo que estamos corriendo, evidentemente es por acciones, hábitos y conductas que en general hemos adoptado de manera poco consciente. Simplemente el ir por la condición mejor, el ir por la utilidad mejor, el ir por el mercado, el resolver de manera eficiente, no nos permitió ver en su tiempo las consecuencias que esto podría provocar. Usted mejor que nosotros conoce las causas, por ejemplo, de todos los fenómenos hidrometeorológicos extremos, cada vez más frecuentes, que particularmente azotan a nuestra región, a esta península, Quintana Roo, y otros que hoy en día han estado ocurriendo, como son, y sabemos consecuencia de ello, las arribaciones de sargazo y transitar del viaje de arenas desde el Sahara, que como usted bien decía, hacen pues ahora una suma de condiciones que complican más las cosas. A mí me gustaría que nos repitiera usted cuál sería su mensaje al respecto y desde luego cuáles deben de ser las nuevas estrategias que deberíamos como sociedad adoptar. Pues el mensaje importante es que tenemos que empezar a cambiar ya. Bueno, ya está sucediendo. En los países que estaban emitiendo más, como China, ahí lo que se ha podido hacer es disminuir la velocidad a la que estaban pues creando nuevas plantas de carbón, porque resulta que además eso tiene la consecuencia de empeorar la calidad del aire. Entonces, en China pudieron reunir, digamos, las ventajas de tener mejor calidad del aire, porque era muy mala en ciudades grandes como Beijing o Shanghái o algo así, y juntar eso con medidas para el cambio climático. Entonces, es un ejemplo de lo que se puede hacer y que sí continúa mejorando la economía. Pero lo que sí quiero citar es que también tenemos ahora una buena situación, que es que la juventud, los jóvenes, en muchos países se han empezado a dar cuenta de el problema enorme que tendrían cuando ellos lleguen a ser, digamos, los que gobiernan a los países, si es que no se toman medidas ya, desde ahora. Entonces tenemos a la juventud, una buena parte de la juventud, que ya está activándose, digamos que está tratando de colaborar con nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? Pues está por un lado la comunidad científica, pero tenemos muchos aliados en las grandes industrias, las grandes ciudades y con muchos gobiernos. Desgraciadamente no todos. Tenemos algunos gobiernos que pues quizá por el populismo global que ha crecido en los últimos años, hay pues varios jefes de Estado que no están de acuerdo con estos problemas del cambio climático. Así es que esperemos que esa situación sea muy temporal. En Estados Unidos, pues es uno de los casos extremos, y la expectativa es que pues con las nuevas elecciones esto se arregle, porque si no sería una enorme tragedia. Y en Estados Unidos lo que ha tenido que pasar es que muchos estados, gobiernos estatales y muchas industrias pues han empezado a trabajar por su lado, a pesar de que el gobierno federal no lo esté haciendo, ¿no? Aquí en México pues también tenemos un problema, que el gobierno federal quiso regresar a los combustibles fósiles. Eso pues se puede hacer solo de manera muy, muy temporal. Inclusive el gas tuvo una enorme consecuencia
cuando se pudo sacar el gas, pues por el fracking, el gas lutita en Estados Unidos, ya no tuvo que depender ese país de los combustibles del Medio Oriente, y eso fue un gran progreso económico para Estados Unidos. Pero el gas sigue siendo un combustible fósil. Lo que pasa es que nada más emite la mitad de los gases de efecto invernadero, produciendo cierta cantidad de energía, de lo que emite el petróleo o la gasolina, porque el gas básicamente es metano, que es un compuesto, pues cada molécula de metano es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno, y el hidrógeno pues también representa una fuente de energía muy importante. Pero por eso en Estados Unidos lo que reconocen pues los expertos, y ojalá y lo estemos haciendo en México también, es que el gas es una medida de transición. No vamos a poder usar gas en la segunda mitad del siglo, dadas los acuerdos a los que está llegando la sociedad. Para entonces ya tenemos que estar usando energías renovables o energía hidráulica, como lo podemos hacer en México, o inclusive energía nuclear, como lo han hecho a un costo pues un costo al que la sociedad podía absorber sin ningún problema en países como Francia o en Suecia, ¿no? De ellos saben, ya supieron, ya resolvieron ese problema. Entonces, ojalá y podamos aprender de todo esto aquí en México, y lo están aprendiendo en muchos países, claro. Pero sí tenemos una enorme tarea para convencer a toda la sociedad de que estamos en una emergencia. Usted no me dejará mentir, pero yo opinaría también que lo que evita que tomemos decisiones acertadas pensando en el futuro es la presión de resolver el problema del día de hoy. Sí. Y esto, de alguna manera, crea, pues, por decirlo así, horizontes inciertos, horizontes que no son los adecuados. En este caso, y pensando en el futuro, y en lo que usted mencionó, en las generaciones que vienen, a los que les vamos a heredar este planeta, ¿cuál sería su mensaje a los jóvenes sobre la visión de futuro que enfrentarán? Sí, pues el mensaje para los jóvenes es que tenemos que trabajar juntos, que sí tenemos ya las tecnologías para poder avanzar y tener una economía global muy saludable, pero tenemos que colaborar los distintos países y las distintas entidades como ciudades, gobiernos, etcétera, etcétera. Pero puedo mencionar 2 cosas más. Ya no me metí en detallar los problemas que tendrían las futuras generaciones, porque cité algunos, pero uno muy serio es que va a seguir subiendo el nivel del mar, nada más que eso es más lento, pero hacia finales del siglo pues ya tendríamos muchas ciudades que están ahora son ciudades costeras, pues que si el nivel del mar ya subió 1 o varios metros, pues van a tener que cambiar. Eso es un poco más a largo plazo. Pero tenemos otros problemas muy importantes en los océanos, pues hablando de Quintana Roo, tenemos toda pues la vida que hay en los océanos, sobre todo cerca de las costas, y tenemos que se está acidificando los océanos además. Eso es un impacto separado al del cambio climático, pero es consecuencia de tener tanto dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Entonces eso también. Pero quizá puedo apuntar un punto más, que es más para la sociedad, pero los jóvenes, ojalá y también esto lo puedan aprovechar, y es lo siguiente: nuestra sociedad pues sí está acostumbrada en cierta manera a pensar en el futuro. Y una prueba que yo pongo en la mesa, siempre muy fácil de entender, pues es que nuestra sociedad invierte cantidades de recursos bastante considerables en educar a los niños. Pero eso es una inversión a largo plazo. Pues si a mí nada más me interesara el futuro próximo, ¿para qué demonios gasto en los niños? Si cuando van a ser adultos y aprovechar eso, pues ya van a haber pasado hasta décadas, ¿no? Pero pues la gente está consciente de que por lo menos para su familia
pues quiere darle la oportunidad a sus hijos de que tengan un futuro como el que tenemos nosotros. Entonces, no es novedad de que haya ciertas inversiones de la sociedad en el futuro. Y claro, tenemos que invertir, si estamos hablando de calidad del aire, pues estamos hablando por lo menos de unos cuantos años más, etcétera. Entonces, es evidente que tenemos muchos ejemplos de cómo la sociedad ha gastado en el futuro. Mencionaba yo calidad del aire, pues me acuerdo en un momento dado, todavía hacia finales del siglo pasado, que de nuevo en la Ciudad de México, en el Valle de México, pues estábamos usando gasolina que tenía mucho plomo. Eso ya lo habían resuelto en Los Ángeles, pero en México seguíamos y había mucha dificultad en cambiar esa gasolina. Pero, ¿qué pasaba? Pues se podía medir el plomo en la sangre de los niños. Entonces, pues sí, la sociedad eventualmente respondió y dijo, no, pues nosotros no vamos a aceptar para que algunas empresas sigan ganando dinero por unos cuantos años más, envenenar a toda nuestra juventud y a nuestra niñez, ¿no? Entonces, es evidente. ¿Por qué gastamos en tener pues cinturones de seguridad? ¿Por qué gastamos en tener motores que no estén contaminando altamente a la ciudad? Bueno, pues porque queremos tener una vida agradable, no solo hoy, sino en los siguientes años, ¿no? Entonces, hay que convencer a la juventud de que tiene que trabajar, pues nos pueden apoyar muchísimo, pero tienen que trabajar juntos, y por fortuna sí ha habido bastante comunicación de la juventud de países de los distintos continentes, y ojalá y esto nos ayude a convencer pues a nuestros jefes de Estado de que es indispensable pues tomar ya medidas muy serias para enfrentar esta crisis que ya tenemos. Muchas gracias por esta extraordinaria charla, doctor Mario Molina, que nuestro auditorio desearía que se prolongara. Con esto, desde luego, hemos tenido la presencia durante toda la presentación en forma destacada en este evento inédito para nuestro estado, del ciudadano gobernador Carlos Manuel Joaquín González, a quien nos gustaría pedirle que nos dirija un mensaje final y el agradecimiento a nuestro invitado esta tarde. Sí, claro, muchas gracias. Quiero primero reconocer, agradecer la presencia del doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, un orgullo nacional, y sobre todo de tener la posibilidad de escucharle, de ser parte de los comentarios que se han dado en esta muy interesante plática, en esta conferencia, en esta entrevista, a través de esta red de planetarios del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Agradecer a don Víctor Alcérreca por la organización de esta conferencia, de esta entrevista. Nos da mucho gusto que se haya podido dar. Saludar a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, y quienes han mostrado un gran interés por los conceptos que el doctor Mario Molina ha comentado el día de hoy. Don Mario, pues efectivamente coincidimos en sus comentarios, en sus conocimientos, en su experiencia. Efectivamente, el cambio climático es un tema que lo vivimos pues, todos los días. En Quintana Roo lo vivimos de manera directa. El conocer y saber que hay una asociación científica y que todos los días muchas más personas trabajan en bien de poder tener apoyos que vayan en favor del medio ambiente y de reducir estos efectos que el cambio climático genera, pues es sin duda un gran aliciente, y el saberlo y el escucharlo es todavía
de mayor importancia para nosotros. Como bien sabe, don Mario, los recursos naturales en Quintana Roo son fundamentales, son parte prioritaria de nuestra economía, de nuestro orgullo, de nuestra pasión por la tierra, por Quintana Roo, y evidentemente todo el cuidado que podamos poner por ellos será siempre poco para tanto que nos da y tanto que nos genera. Y por supuesto que vamos a sumarnos y nos sumamos además de hecho a todo este cuidado que el medio ambiente debe de tener y a las diversas acciones en favor de las medidas contra el cambio climático que se dan en el mundo. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. En el caso particular de Quintana Roo, a través de los temas que ahora hemos vivido de coronavirus, del COVID, quiero decirle que tuvimos en el estado una curva de epidemia, pues que podemos comentarla como exitosa, digamos. Okay. Subimos y crecimos muy rápido. Por supuesto, éramos un muy fácil factor de contagios derivado de la gran cantidad de turismo internacional que recibimos todos los días. Y evidentemente la importación del virus era muy sencilla, ocurrió de esa forma, empezó desde esa fase. Fuimos de los primeros estados del país en tener un caso positivo, posteriormente la primera defunción. Y a lo largo del mes de abril y mes de mayo logramos llegar a lo más alto de la curva, mantuvimos una meseta e iniciamos un descenso breve, digamos, pero descenso de la enfermedad. Iniciamos un proceso de recuperación económica muy necesario, porque si algún sector en el mundo es golpeado por ello, es el sector turístico. Sí, y sí. Pues usted lo sabe bien, el turismo vende hospitalidad, atención, cercanía, y pues esto es exactamente lo que el coronavirus exige por el contrario. Y iniciamos este proceso de recuperación económica, incluyendo parte de turismo, como sector esencial del Estado, porque pues es lo que mueve la economía de Quintana Roo. Empezamos con bajos porcentajes de ocupación hotelera, hemos ido avanzando en ese sentido. Un programa de recuperación económica que buscaba o que busca ser gradual, ordenado y que sea también responsabilidad, por supuesto, del gobierno, pero de todos los ciudadanos que vivimos en el Estado, el hecho de cuidarse a sí mismo, de cuidar a los demás. Y hoy entendemos que el convivir con el coronavirus, lo hicimos 3 meses en casa, fue mucho más sencillo, logramos bajar 85% la movilidad del Estado. Imagínense una ciudad tan activa como Cancún, como Playa del Carmen, lograr bajarla 80-85%, pues fue todo un logro. Y ahora pues hay que salir a convivir con el coronavirus afuera. Estamos claros que tenemos que generar hábitos, que tenemos que hacer uso del cubrebocas, que tenemos que hacer uso de la sana distancia, de la distancia del 1,5 metros por lo menos entre las personas, de lavarnos frecuentemente las manos, de no tocarnos la cara, de no ir a donde haya aglomeraciones, de no subir a un transporte público en donde haya más del 50% de ocupación. En fin, entendemos y estamos trabajando en ello, en el que tendremos que hacer hábitos para poder mantener esa recuperación. Y hemos generado también una serie de protocolos de seguridad y de prevención que se llevan a cabo en las diversas empresas turísticas, que han resultado muy eficientes, muy efectivas, porque tienen un gran control sobre las mismas y ha permitido entonces que toda esa atención turística se dé
dentro de esos protocolos y nos permita avanzar. Hemos tenido un ligero repunte en la zona norte del estado, un poco más alto en la zona sur del estado. Hoy trabajamos en poder controlarlo, luchamos contra ello y vamos a seguir buscando que todos participemos en la posibilidad de salir avantes mucho más rápido y que podamos entonces seguir en esta recuperación tan importante económica para todos. Me parece muy importante lo que usted ha dicho de la reducción de emisiones en esta década, lograr que en el 2050 ya no las haya. Ojalá sea un logro de la humanidad, que sea posible alcanzarlo. Coincido plenamente en que la pobreza es también un tema enorme y fuerte y que hace sufrir el cambio climático con mayor fuerza, de que las energías renovables son sin duda la gran oportunidad que tenemos y en las que todos tenemos que poner atención y trabajar con ellas. Sufrimos también en el estado, como lo dijo don Víctor, del sargazo, de las arenas del Sahara, de inundaciones, de tormentas tropicales, de posibles huracanes. Por supuesto, tenemos que estar siempre atentos y pendientes al cuidado del medio ambiente y por eso nos es tan importante escucharle y poder tener y que sus aportaciones sirvan para que nos podamos mover mejor y tener mejores condiciones para seguir adelante. Estoy de acuerdo con el cambiar ya, hay que hacerlo ya, y a través de todas estas medidas contra el cambio climático. Nos da mucho gusto que los jóvenes sean los grandes promotores del cuidado al medio ambiente. Hoy Quintana Roo es un estado joven, con muchos jóvenes, y que sin duda permite que este cuidado al medio ambiente se dé a través de ellos y que sean ellos también los que vayan marcándonos en mucho la forma en la que debemos de conducirnos. Nos ocupa y nos preocupa mucho el tema del nivel del mar, que siga subiendo. Por supuesto, la vida en los océanos, nuestros arrecifes, nuestras playas, que son fundamentales para nosotros y que sabemos que están en riesgo y que, por supuesto, tenemos que buscar soluciones, así como usted lo dijo, trabajando juntos para mantenerlas y mejorarlas. Yo le agradezco muchísimo el que nos haya aportado todos sus comentarios, sus ideas, el poder llevar a cabo esta entrevista. Considero importantísima e interesantísima para todos y ojalá se repita muchas veces. Muchísimas gracias, don Mario, por esta entrevista y por sus comentarios. Muy amable. Señor gobernador, esta no es una expresión personal, pero pues yo tengo aquí muchos comentarios de quien está escuchando y se congratulan de que Carlos Joaquín González aprecie precisamente la experiencia y las recomendaciones de un científico como Mario Molina en función de su proclividad, porque el respeto al medio ambiente, por la necesidad de preservar nuestros recursos e impulsar nuestra economía desde un punto de vista de color verde. Hemos llegado al final de esta transmisión especial de la red de planetarios de Quintana Roo, que por cierto, el gobierno del estado de Quintana Roo apoya, sustenta e impulsa para que su población tenga conciencia de cuál es el conocimiento que puede aportar para su bienestar social. Doctor Mario Molina, con el abrazo fraterno del colega que lo admira, como ingenieros químicos, no dejamos de decirte que eres un ejemplo que en muchas otras profesiones debieran de tener. Pues gracias y saludos a todos. Y muchas gracias por... Gracias. Le esperamos por Quintana Roo, don Mario.
Juntos saldremos adelante.